Un gran saludo al pueblo de Dios a través del mundo entero. Que la paz de Dios repose en cada corazón. En esta hora queremos compartir con ustedes la poderosa palabra de Dios actualizada. Y digo actualizada porque la Escritura dice que todo pasará en esta vida, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Esta palabra que nos hace tanto bien que nosotros, porque conociendo las Escrituras vamos a conocer al Dios eterno, al Dios todopoderoso, a ese Dios que nos ama con amor eterno. Que Dios de paz le bendiga. Le invito en esta hora a que vamos al libro de Jeremías, capítulo 23, del verso 19 en adelante. Vamos a darle lectura a algunos versículos de esta porción bíblica, la cual nos enseña a tener un contacto más estrecho con nuestro Creador. Y la Escritura dice así en el nombre del Señor: He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Verso 20 de Jeremías 23 dice: No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días. Lo entenderéis cumplidamente. Es decir, en estos días tenemos que entender lo que Dios ha dicho en su palabra a través de los profetas, a través de los pastores, a través de los sacerdotes, a través de aquellos que lideran el pueblo de Dios. Por eso yo le invito en esta hora a que entremos de lleno en la palabra de Dios y podamos conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. La Escritura nos enseña a nosotros lo que ha de venir. La profecía mayor, como dijo el apóstol Pedro, ¿cierto?, son las Escrituras, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra. La palabra del Señor nos enseña a nosotros, ¿cierto?, lo que Dios quiere para los suyos. Hay un remanente que Dios ha dispuesto en su corazón. Quiera Dios que en ese remanente esté usted y esté yo. Por eso vamos a la palabra del Señor, donde Dios habla y nos dice que viene la tempestad de Dios sobre nuestras vidas. Nada comparado con lo que ya hemos vivido. Esto no significa que nosotros estemos medrosos, temerosos de lo que viene. Simplemente tenemos que acercarnos a Dios, conocer de más cerca el amor de Dios, tener una relación más estrecha con el Creador de nuestras vidas. Ese es el propósito de este mensaje. De hecho, la palabra del Señor nos enseña, ¿cierto?, a entrar en su secreto, en el secreto de Dios. Yo le invito en esta hora a que entremos en el secreto de Dios. Muy sencillo. Oír, pronto para oír la palabra de Dios. Oír el mensaje y el consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas, para que podamos enmendar nuestros caminos. Podamos volvernos a Dios. Porque el mensaje de la palabra de Dios, de la Biblia, habla de volvernos a Dios. Y Él dice: volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Y aquí hay una queja de Dios, ¿cierto?, sobre los pastores. El capítulo 23 de Jeremías habla y inicia el verso 1, ¿cierto?, con esta queja de Dios. Dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Es decir, en los pastores tenemos una gran responsabilidad, ¿cierto? No de hacer un traspaso de información recibiéndola de otras personas, sino de una revelación del cielo, una revelación de la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo. Es lo que Dios quiere de sus pastores,
para que no destruyamos la grey de Dios. Más bien dicho, podamos apacentar, como le dijo Jesús a Pedro, ¿me amas? Y si me amas, apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis corderos. Se lo dijo por 3 veces. Y la palabra del Señor nos habla aquí. Dios dice que he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cierto? La creación de Dios. No se olvide que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Según Eclesiastés capítulo 3, verso 11, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cierto? Y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Dice, sin que el hombre alcance a entender lo que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La Escritura está para eso, para que conozcamos lo que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y hoy está hablando del tiempo del fin, ¿cierto? Donde dice que saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días, lo entenderéis cumplidamente. Hoy tenemos que entender. Hoy es el tiempo de entender y de comprender la palabra de Dios para nuestra vida y para los nuestros, para nuestra familia, para la familia de la fe. Amén. Dice el verso 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban, porque hoy por hoy ha salido mucho profeta por el mundo. Yo no estoy diciendo que sea malo el ser profeta, pero el profeta tiene que tener una relación íntima con Dios. El profeta tiene que conocer lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso dice a continuación, verso 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Yo creo que aquí este versículo encierra todo lo que nosotros necesitamos saber. Amén. Dice, si estos profetas hubieran estado en el secreto de Jehová, es decir, hubieran estado en el propósito de Dios, hubieran sido obedientes a Dios, no habrían hecho errar al pueblo. Hoy día hay mucha gente, mucho pueblo de Dios que anda vagando y no sabe dónde ir. Como dice la Escritura, son ciegos, guías de ciegos. Ayúdenos al Señor. Yo quiero leer este capítulo porque este capítulo es muy profundo, tocante al tiempo del fin. Dice la Escritura a continuación, dice, yo soy Dios. Es una pregunta que hace Dios. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? No se olvide que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Omnisciente porque lo conoce todo. Conoce aún nuestros pensamientos. Omnipresente porque está en todo lugar. Lo llena todo y en todo. Y omnipotente porque Él es todopoderoso. Como dice la palabra del Señor allí, Eliseo le dice al siervo, ¿cierto? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Juan, el apóstol, dice, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque Él es todopoderoso. Amén. Nosotros estamos con el Todopoderoso. Gloria a Dios por esto. Y dice la palabra del Señor, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, que en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Él lo llena todo. Él lo sabe todo. Él lo escudriña todo. Antes que nosotros hablemos y pensemos, ya Él sabe lo que nosotros vamos a decir o pensar. Porque Él es omnisciente. Verso 25 dice, yo he oído
lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Amén. ¿Hasta cuándo, dice el Señor, estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Yo quiero dejar establecido algo en esta hora. Yo no estoy en contra de los profetas. Pero sí la palabra del Señor a mí me enseña que yo tengo que entrar en el secreto de Dios para no errar yo ni hacer errar a los que son guiados por el pastor. Por eso que primero habla de ay de los pastores. Luego en el verso 9 de Jeremías 23 habla también acerca de los profetas. Y dice así, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Dice el profeta, todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Verso 10 dice, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición. La tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. O sea, tenemos que enderezar nuestros caminos, enderezar nuestras veredas. Ayúdenos al Señor. Dice, el verso 11 dice, por tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Yo no sé a qué profeta, a qué pastor, a qué sacerdote le está hablando hoy día el Señor. Si usted está sintiendo que está siendo redarguido por Dios a través de su palabra, yo le pido que usted reaccione. Como lo hice un día yo, tuve que reaccionar. Cuando creí que estaba haciendo lo recto delante de Dios, pero estaba muy lejos del propósito y de la voluntad de Dios. Ayúdenos el Señor. Por tanto, dice el Señor, verso 12 del capítulo 23 de Jeremías, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Porque todos tienen su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. También hay un tiempo en que Dios juzgará. Ayúdenos al Señor. En los profetas de Samaria he visto desatinos, dice el Señor. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Ayúdenos, Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Ese es el verso 18 de Jeremías 23. Es bueno escudriñar esta palabra. Y yo me dirijo especialmente a los pastores, sacerdotes, profetas, líderes de la iglesia que enseñan que entremos en el secreto de Jehová. Que nos acerquemos a Él, que podamos oír la voz de Dios para que podamos dar de gracia lo que de gracia recibamos.
no de lo que haya en nuestro corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted quiere conocer a alguien, lo que hay en su interior, déjelo hablar. Y usted se va a dar cuenta qué es lo que hay en su corazón. Muy distinto cuando nosotros escuchamos palabra de Dios ungida, palabra de Dios dirigida por el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces se estremece nuestro corazón y podemos decir sí, amén. Yo quiero enderezar mis pasos. Yo quiero volverme a Dios. Yo quiero ser un pastor del Señor. Porque Jesús lo dijo allí en el libro de Pedro, primera de Pedro capítulo 5. Dice que Él nos ha dado pastores conforme a su corazón. Y estos pastores, ¿cierto? Si están en el propósito de Dios, dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la corona de justicia. Recibiremos el galardón que Dios tiene para los pastores que han hecho la voluntad de Dios. Porque aquí hay una palabra que me llama mucho la atención en el verso 17, donde dice que estos que profetizan paz, ¿cierto? Pero no andan en la paz del Señor, dice, andan tras la obstinación de su corazón. Y nosotros tenemos esta palabrita, obstinación, amén, que es bueno escudriñarla. En 1 de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23, dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, no es tiempo de rebelarse, no es tiempo de obstinarse, de ser obstinado. Cuidado. Si yo oigo palabra de Dios y esa palabra me está redarguyendo el corazón, yo tengo que obedecer a esa palabra, poner oído atento y hacer la voluntad de Dios, volverme del mal camino, convertirme al Señor como Dios se lo dijo a Jeremías: si te convirtieres y entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi voz. Porque cuando nosotros entramos en el secreto de Dios, somos como la boca de Dios que está hablando. Aleluya. Dice el verso 23, refiriéndose Samuel, el profeta Samuel, ¿cierto? Dirigiéndose, más bien dicho, a Saúl, cuando es desechado por haber desobedecido la voz de Dios, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría, la obstinación. Como ídolos e idolatría, la obstinación. Es decir, cuando somos obstinados, somos idólatras. Porque no hay persona más obstinada que los idólatras. Porque ellos no entienden. Son como los mismos ídolos a los cuales adoran. Tienen ojos, no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen pies y no caminan. Y eso es obstinación, porque siguen en lo mismo. Y no ponen oído a nada más que eso. Por eso el profeta Samuel habla a Saúl diciéndole, ¿cierto? Como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto se lo está diciendo a Saúl, rey de Israel, el primer rey de Israel después de los jueces. Ese rey que pidió el pueblo, no lo puso Dios. Ese rey fue obstinado, fue idólatra, porque él hizo su propia voluntad. Y Dios lo desechó y le dijo que no sería rey. Sin embargo, si usted lee Apocalipsis capítulo 1, verso 6, dice que Dios nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes. Nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes. Es decir, no somos cualquier cosa. Somos llamados por Dios para este cargo tan importante, como lo es guiar a un pueblo. Por eso que habla de los pastores. Los pastores guían las ovejas. Los pastores llevan a buenos pastos a las ovejas, como lo hizo Moisés cuando apacentaba las ovejas de su suegro, Jetro, ¿cierto? Nosotros lo vemos que va por el desierto, buscándole buenos pastos. Y Dios ve esa actitud de Moisés, guiando ovejas ajenas.
Y Dios lo llama en medio de la zarza. Y lo llama para sacar a las ovejas de Israel, de Egipto. Así también Dios nos ha llamado a nosotros como pastores para sacar esas ovejas que están perdidas, que están enredadas en los zarzales, en los alambres, ¿cierto? Están ahí perniquebradas. Nos ha llamado Dios para traerlas, restaurarlas y ponerlas en el camino y guiarlas a buenos pastos. Así como Dios lo es con nosotros, como lo dijo el salmista en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios. Y volviendo a Jeremías 23, porque es la palabra que Dios nos ha dado en esta hora, para que nosotros meditemos en ella. Cierto, dice a continuación, vamos a leer nuevamente el verso 22, donde dice, pero si ellos hubieran, vamos a leer primero el 18, que tiene mucho que ver con el 22. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Eso es lo que reclama Dios hoy día. Eso es lo que pide Dios hoy día, que entremos en su secreto. Siempre se ha enseñado que el Evangelio de Jesucristo no es religión, sino más bien una relación con Dios. Entrar en el secreto del Señor. Por eso dice Jehová, Dios, dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Cuando vengas a la casa del Señor, dice el salmista, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Debemos acercarnos al Señor, oír su palabra, entrar en su secreto y hacer la voluntad de Dios. Y el verso 22 dice, pero si ellos hubieran entrado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Sabe lo que significa llevar a toda una nación por un camino errado? ¿Cuántos pastores, cuántos profetas, cuántos sacerdotes, cierto, van detrás de ellos mucha gente? Porque tienen una buena palabra, según ellos, pero si no están en el secreto del Señor, van por mal camino. Y eso es lo que está pidiendo Dios hoy día. Que primero nosotros, como pastores, como ministros del Señor, como sacerdotes del Señor, entremos en el secreto del Señor, conozcamos lo que Dios quiere para nosotros y para los nuestros, para el rebaño del Señor, el remanente del Señor, como también lo habla la palabra del Señor acá. Dice más adelante, vamos a leer el verso 26, dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre como sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Eso es lo que está diciendo el Señor. Y todos los que seguían a Baal y los que invocaban su nombre eran idólatras, eran obstinados. Verso 28 dice, el profeta que tuviere sueño, esto es lo que Dios quiere para nosotros. Dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y eso es lo que estamos haciendo en esta hora. Yo no estoy hablando de mí, no estoy hablando de otra persona, estoy hablando de la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo, porque es para los tiempos postreros. No es tiempo de ocuparnos en otras cosas, no es tiempo de mirar para otros lados, es tiempo de dirigirnos a la presencia de Dios en su secreto, entrar en el secreto. Jesús lo enseñó en la oración que nos enseñó, ¿cierto? Dice, cuando oréis, ¿cierto? Cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ¿cierto? Y ora a tu Padre en secreto, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Debemos entrar en el secreto del Señor. Amén. Por eso dice,
Verso 28, lo leo nuevamente: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Pregunta: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Aunque es la misma planta. Cuando se siembra, ¿cierto?, la planta completa. La planta del trigo está compuesta por el grano de trigo y por la paja. Pero no se recolecta la paja, ¿cierto?, para alimento, ni se guarda en el granero. Lo que se guarda en el granero es el trigo. Dice el Señor en el verso 29 de Jeremías 23: ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, dice, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Amado y amada hermana, hermano, Dios nos ha traído a este mundo para cumplir un propósito, para hacer un trabajo. Y debemos hacerlo conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Ceñirnos a lo que Dios quiere, no a nuestra propia voluntad. No porque yo lo piense que es una buena intención hacer esto otro. Muchas veces Dios no está en ese trabajo. No está en que nosotros seamos trabajólicos para Dios. Lo que Dios quiere es que hagamos lo que nos mandó a hacer, nada más. El que pastorea, pastoree. El que profetiza, profetice de Dios, entrando en el secreto de Dios. Y el sacerdote enseñe, ¿cierto?, lo que tenga que enseñar. Los maestros, los evangelistas, ¿cierto?, todos los que Dios ha llamado y les ha dado un ministerio, tienen que hacerlo en el secreto del Señor. Gloria a Dios. Que el Señor añada su bendición a esta palabra, y vamos a concluir leyendo los últimos versículos que dicen así en el nombre del Señor. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, os ha dicho Jehová. Eso para los profetas mentirosos, para los pastores inútiles, para los sacerdotes que no están en el propósito de Dios ni en el secreto de Dios. Hay una sola profecía, que Dios dejará ese pueblo. Lo leo nuevamente. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová? ¿Y qué habló Jehová? Dice, y nunca más os vendrá la memoria de decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía. Pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová? ¿Y qué habló Jehová? Mas si dijere profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijiste esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. O sea, nunca Dios los mandó a profetizar. Nosotros como
pueblo de Dios, tenemos que discernir a través del Espíritu Santo lo que es la profecía de Dios. Dios ha dicho, y lo dice su palabra, han salido por el mundo profetas mentirosos, que dicen Jehová ha dicho y Jehová nunca dijo. Por eso que es importante entrar en el secreto del Señor. Y hoy le invito, en esta hora, vaya conmigo y entremos en el secreto de Jehová. Oremos al Señor. Padre eterno de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús vamos ante ti, oh Dios. Hoy nos despojamos de todo el yo personal, de nuestras ideas, de nuestras pasiones. Nos despojamos, oh Dios, de todo pensamiento que no te agrada. Que podamos decir como el salmista, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que Dios de paz le bendiga.